Muy buenas tardes. En este nuevo episodio estamos con Anita Velasco, politóloga, coordinadora del proyecto Unámonos y una gran amiga. Vamos a hablar acerca de polarización. ¿Cómo estás, Anita? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por la invitación. A mi juego me llamaron. Bueno, a ver, te voy a tirar algunos datos acerca de polarización. Según la encuesta de Unámonos, alrededor del 60 al 70% de la población boliviana está polarizada. Uh-huh. ¿Qué es la polarización? La polarización es un fenómeno social. Uh-huh. A nosotros nos interesa la polarización que viene de la política, pero puede venir de otros lados, ¿no? Pasa un montón en la farándula, que yo qué sé, siempre utilizo, ya está bien contextualizado mi ejemplo de Shakira y Piqué, digamos, pero la gente puede polarizar también por esas cosas, digamos, ¿no? Si le metió cuernos, no le metió cuernos, lo que sea, pero a nosotros nos interesa más la polarización que sale de la política. Y es un fenómeno en el cual la gente empieza a ver la realidad de una forma maniquea, es decir, empieza a ver la realidad a veces partida en dos, a veces se puede partir en más, eso es un debate de la literatura al respecto, pero sobre todo ver la partida en grupos, equipos, bandos, llámalos como tú quieras, que son para empezar mutuamente excluyentes, es decir, si estoy aquí no puedo estar allá. Y si digo algo de lo que dicen los que están allá, van a creer que soy un traidor, ¿no? Entonces tengo que mostrarme muy fiel al bando que he escogido. Mutuamente excluyentes y aparentemente irreconciliables, ¿no? Es decir, no solamente somos muy distintos, tú y yo, sino que no va a haber nada que pueda pasar que haga que algún día tú y yo podamos estar de acuerdo. Entonces, lo único que puede pasar es que tú desaparezcas o que yo desaparezca. Ya. ¿No? Entonces, cuando la política nos hace pensar así, estamos en una situación de polarización, nosotros le decimos crónica, ¿no? Porque siempre me retrucaban y me decían, pero es buena la polarización, que la gente diga lo que piensa y hable y haya debate. Y por supuesto, eso está bien. Es verdad que a veces la discusión, digamos, se polariza, pero no necesariamente se convierte en este campo de batalla de nosotros versus ellos, ¿no? Yeah. Entonces, lo que a nosotros nos importa es esa polarización, la que hace daño, ¿no? La que destruye el tejido social. Y en ese sentido, ese 60-70% que hemos encontrado nosotros, tal vez para matizarlo un poquito, es imposible, sobre todo vivir en Bolivia y no polarizarte, porque hay una presión desde tus amigos, tu familia, todos los espacios que habitas, de que digas, ¿cómo es? Fraude o golpe, ¿no? O ¿cómo es? ¿Qué piensas de esto, otro? Y un poco te obligan a tomar partido. Entonces, lo que hemos medido es eso, de que la polarización ha hecho que la gente esté obligada a tomar partido. Uh-huh. Pero de ese 70%, hay un 20% que está altamente polarizado. Es decir, que están como que ya de una forma bien crónica, ¿no? Es decir, ya se la han creído duramente esto, ¿no? Claro, invisibiliza al otro de alguna manera. Exactamente. Pero ahora, algo que me parece súper interesante, porque la verdad es que no he encontrado muchos estudios de polarización política en Bolivia, pero es un fenómeno reciente. O sea, la polarización siempre ha existido, o ha llegado, o sea, del siglo XXI, o desde la Revolución Nacional, o esos grandes hitos históricos que tiene el país. ¿Es un fenómeno nuevo? ¿Es un fenómeno antiguo? ¿Qué nos podrías hablar un poquito acerca de eso? Es un fenómeno súper antiguo, ¿no? O sea, así antiguo como la humanidad, digamos. Yeah. Pero hay algo que es súper importante tener en cuenta. Nunca hemos tenido que enfrentar la polarización como lo estamos enfrentando hoy en día en cuanto a las tecnologías de comunicación en las que estamos. Ese es como el que cambia el juego, ¿no? Yeah. Porque polarización ha habido, yo que sé, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Veo donde la Guerra Fría es quizás el ejemplo histórico más grande, donde literalmente habían dos bloques y ha tenido que crearse un grupo de países no alineados porque te tienes que alinear a uno o a otro, digamos, ¿no? Entonces, la polarización en Bolivia y en el mundo ha existido siempre. Pero tal y como la estamos viviendo hoy en día, se está convirtiendo en una amenaza muy fuerte para la democracia. Uno, porque antes, aunque tú pensabas distinto y aunque estabas dispuesto a matar al otro y aunque habían guerras y todo lo que sabemos que ha pasado en la historia, había finalmente una realidad común que todos vivíamos, que es la que hoy en día conocemos como una realidad analógica, digamos, ¿no? Sea lo que sea, que tú puedes pensar distinto, pero ha caído una bomba. Digamos, nadie puede dudar de que ha caído una bomba. En cambio, hoy en día ha caído una bomba, o sea, ha sido un deepfake, son noticias falsas. Claro, como con el tema del coronavirus, por ejemplo. Exacto. O sea,
puedes casi decidir si crees o no crees a la realidad analógica. Puedes casi decidir tú en qué realidad quieres vivir, a diferencia de hace siglos atrás, ¿no? Y digamos, haciendo un paralelismo así súper breve, digamos, y ponemos dos contextos históricos. Lo del 2019, que tiene que ver mucho con lo que ha pasado en el país a nivel político, social, etcétera, y el 2003. ¿Tú dirías que ha cambiado, o sea, la manera? Porque, digo, si hubiera pasado lo del 2003, probablemente mucha gente hubiera dicho, no, esto ha sido un golpe de Estado. Exacto. No, que esto, que el otro. Pero, no sé, te hago ese paralelismo súper breve para que tú puedas explicarnos un poquito más acerca de cómo ahora en la actualidad estamos viviendo un poco más la polarización política. Me encanta tu ejemplo porque lo voy a volver medio personal. Ya. El 2003 yo estaba saliendo del colegio, era bachiller, ¿no? Entonces yo estaba en esa época pensando, quiero estudiar literatura, así dedicarme a las artes. No tenía idea de ciencias políticas, ¿ya? Pero ha sido el 2003 el que me ha dicho así como que ubícate donde vives, digamos, ¿no? Ubícate cómo es tu país, ubica lo que está pasando. Ha habido polarización en el 2003, pero volviendo a lo que te decía hace un ratito, ¿cómo sabíamos todos lo que estaba pasando en el 2003? Porque lo veíamos en la tele, porque lo veíamos en los periódicos, y aunque habían personas con posturas distintas, no había dudas de que se habían enfrentado los militares con los policías y habían muertos, ¿no? No había dudas de que el presidente había renunciado. En el Alto había muerto mucha gente. Exactamente, ¿no? Entonces, las explicaciones podían variar, pero la realidad era la misma. Fast forward al 2019, una de las cosas que eran más jodidas del 2019 era como que, no, eso no ha pasado, digamos, ¿no? Quien quería creer que en el Alto había gente que quería hacer explotar la planta y eso era lo que quería creer, ya listo, tenía toda la evidencia que quería para afirmar eso. Y la gente que no quería creer, exactamente lo mismo. No importaba que hayan videos, grabaciones, o sea, que haya una realidad fáctica, sino que la gente podía escoger qué creer. Entonces ya no necesitas ni argumentar. Claro. Y digamos, en lo que tú me dices ahora, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación y de las redes sociales? Porque creo que eso afecta muchísimo a que probablemente antes los jóvenes, como tú dices, veían la televisión, escuchaban la radio o leían el periódico. Probablemente no. Pero ahora entras a Instagram y dices, no, en 2019 ha habido fraude, ha habido golpe. Entonces eso politiza mucho más a la sociedad. Totalmente. Entonces mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué hace que nos polaricemos políticamente? Una dimensión bien importante de la polarización que a veces no se la estudia mucho es la parte emocional, ¿no? Ya. Que creo que es clave para entender lo que ha pasado el 2019. Es decir, hay mucha gente que le interesa, le gusta la política y esté bien metida y, como tú dices, vea periódicos, se informe. No son muchos, digamos, ¿no? Y eso es normal. En cualquier sociedad no todo el mundo es así un freak de la política. Gracias a Dios. Pero, por ejemplo, a mí me han contado muchísimas de esas historias de gente joven que decía, mis amigos están yendo a marchar, iré, digamos, ¿no? O sea, así como que los acompañaré. Tal vez no tenían o sea, no habían seguido todo lo que estaba pasando desde el 21F y demás, no estaban súper comprometidos, pero era como que, bueno, es algo que está pasando, iré y saldré. Y salen y yo qué sé, los gasifican, los pegan, les insultan. Y ya haber tenido esa experiencia, o sea, haberla vivido en carne propia, te predispone emocionalmente para creer cognitivamente algunas cosas, ¿no? Ya. Entonces, claro, te pasó a ti que te gasificaron porque estabas yendo a pedir el respeto a los resultados de las elecciones, ¿no? Pero como te ha pasado a ti y luego prendes tu celular o hablas con otras personas y dicen, sí, ven, hubo fraude y por eso nos quieren callar. Y toda la información que empieza a, digamos, circular a tu alrededor está relacionada a tu experiencia vivida. Entonces es como, claro, eso explica por qué me han gasificado. O sea, todo tiene sentido. Y no hay nada que le guste más al cerebro humano que las cosas tengan sentido, ¿no? Como no has tenido la otra experiencia, claro, digamos, de la gente a la que les estaban quemando las casas, de lo que estaba pasando en el Alto, la información del otro lado no te hace sentido, ¿no? Entonces, es lo que te digo que es lo que es distinto en la polarización ahora en el siglo XXI. Hay verdades a la carta, ¿no? Entonces, yo vivo algo
y voy a encontrar en las redes alguien que explique mi vivencia. Y cuando alguien me explica mi vivencia, yo siento como que, lo entiendo todo, ¿no ven? Antes no pasaba eso. Antes tú podías tener una vivencia y si existían datos y hechos que salían en la prensa y te lo demostraban, entonces decías, qué bien, pero si no, pensabas que era algo que solo te estaba pasando a ti, ¿no ve? Claro. Entonces, claro, el cerebro humano lucha mucho contra la disonancia cognitiva, ¿no? Cuando no me presentan información y datos de cosas que no están de acuerdo a lo que yo he vivido o a lo que he escuchado o con las creencias con las que me he formado, siempre voy a tener resistencia. Y antes la gente tenía que aprender a vivir con esa incomodidad, ¿no? Porque eran los datos que estaban afuera. Y a veces esos datos eran mentira, la prensa también mentía, no siempre las cosas que salían eran las reales, pero era la verdad y la realidad, ¿no? Entonces la gente tenía que lidiar con su disonancia cognitiva. Hoy en día nadie tiene que hacer eso. Me ha pasado tal cosa y voy a encontrar en TikTok, y voy a encontrar en Facebook, y voy a encontrar en Instagram a alguien que haya vivido lo mismo y que además tenga una explicación muy plausible para eso, ¿no? Entonces, ¿por qué nos hemos polarizado? Porque las circunstancias eran, digamos, polarizantes, pero además el contexto en el que hemos tenido que enfrentar eso, lo voy a decir en palabras medio feas, pero cortitas, nos han manipulado. Ya. ¿No? Los dos lados, ¿no? Entonces, para lidiar con lo que estaba pasando y darle sentido a la violencia, a la caída de las instituciones y todo, nos hemos ido aferrando a las creencias que mejor nos hacían sentir y que más sentido nos hacían. Ya. Abandonar eso es bien difícil, no es imposible, pero cuesta, ¿no? Claro, porque algo que leía o hablaba en algún conversatorio y decían la polarización política o la polarización es sana, es natural, siempre y cuando no pasa, o sea, no pase del ámbito netamente político formal, es decir, en la Cámara de Senadores, diputados, siempre hay contraposición de ideas, de intereses, pugnas de poder. Pero cuando esos intereses pasan a la sociedad, es cuando es más complicado. ¿Tú crees que es así o estás en contra, digamos, de esa percepción? No creo que, digamos, los políticos vivan en un mundo paralelo donde no hay relación con la sociedad, sobre todo Bolivia, que es una sociedad tan corporativista, ¿no? No creo que haya una diferencia tan grande entre esas dos esferas. Donde sí creo que la polarización se convierte en nociva, en mala, en crónica, es cuando empieza a destruir el tejido social. Justamente de eso vamos a hablar. A ver. No, dale. Sí. Porque claro, puedes estar en desacuerdo y al final puedes estar en desacuerdo. Lo importante es que estés de acuerdo con las reglas del juego, ¿no? Entonces, si las reglas del juego dicen, ok, tú piensas una cosa y pienso otra, pero ahorita votamos y el que tenga 2/3 gana y ganas tú, bueno, entonces aunque yo no esté de acuerdo, sé que así son las cosas y puedo irme tranquila a mi casa. Eso en un mundo ideal. Eso en un mundo ideal. Eso es cuando las instituciones funcionan. Ya, ¿no? Pero en Bolivia... Pero en Bolivia han empezado a patear las instituciones en los últimos años, ¿no? Y lo más irónico es, y esto de los dos bandos en política, han pateado las instituciones, han decidido no creer si no les da la gana, han decidido no aceptar las reglas si es que no les convenían, pero cuando la cosa se echa a perder y estábamos así ardiendo y todo se está yendo al tacho, es así, pero la institucionalidad, digamos, no es como, bueno, ya la destruiste, ¿no? Pateaste el tablero, ya no existen reglas del juego. Entonces, ahí es cuando realmente la cosa se pierde. Y si tú como ciudadano ves que tus líderes no cumplen las reglas, ¿por qué las voy a cumplir yo? ¿No? O sea, creo que a veces los políticos no se dan cuenta que más allá de esto de representar intereses de ciertos sectores y todo, son pues los líderes de la sociedad, ¿no? Entonces, si el ejemplo que ellos te están dando es no tienes que aceptar los resultados si no te convienen. Bueno, entonces yo no tengo por qué tolerar a mi hermano si dice alguna macana, digamos, ¿no? Porque no tengo que aceptar que es mi hermano. Entonces se empieza a denigrar las bases morales también de la sociedad. Aprovechamos de hacer una pausa para promocionar el link que está en la descripción de este episodio y bajo todas nuestras redes sociales. En este link vas a encontrar dos opciones. La primera es regalos, donde dejándonos tu mail y tu nombre vas a tener acceso a una carpeta en Drive llena de libros que nosotros utilizamos para hacer investigación y además la metodología que utilizamos para sacar cada episodio.
La segunda opción es el grupo de WhatsApp, donde siendo parte vas a gozar de estos regalos, además de exclusivas acerca de temas, invitados y todos nuestros episodios. ¿Y tú crees, digamos, o sea, a mí me gusta mucho analizar un poco el tema de las identidades? Creo que también se puede generar cierto tipo de polarización de acuerdo a la identidad que tienes, pero también a la identidad política. Y es bien interesante lo que pasa a partir del 2007-2008 con la media luna, digamos, y el movimiento al socialismo. Se empieza a abrir una grieta, probablemente tal vez antes, mi experiencia histórica no me permite saberlo. Claro. Pero sí, digamos, yo me acuerdo cuando era muy pequeño el tema que ocurría, la media luna, los conflictos, que no podían ver gente de pollera, digamos, en algunos lugares en específico, y en el otro no podían ver gente que apellide de tal manera, porque decían, no, este es un croata extranjero, no, este es una de pollera. Entonces, esas identidades también han sido súper polarizadas. Sí. Y creo que se ha ido trabajando un poco más. ¿Cómo lo ves en la actualidad? Y relacionándolo un poco con el tema del censo, o sea... Creo que es súper holístico. Sí. Mira, hay algo que es clave de entender de las identidades. Las identidades son básicas para el ser humano. El ser humano necesita tener identidad. Y tenemos además varias, ¿no? Mi identidad de edad, mi identidad de clase, mi identidad de, étnica o racial, dependiendo de dónde haya nacido o haya vivido. Y nos hacen creer que estas identidades son mutuamente excluyentes y que son como un partido de fútbol, digamos, ¿no? O sea, tengo que vivir y matar por ellas. Ya. Y claro, yo me acuerdo cuando yo era chiquita y me decían así, ¿de qué equipo eres? ¿No? Y yo decía, del que gane, digamos. Es como, no se puede ser del que gane, ¿no? Y yo no entendía, pero ¿por qué? Obviamente yo quiero ser del que gane. Porque esa lealtad se espera de las identidades, ¿no? Pero esa es una forma súper tóxica de vivir las identidades. La realidad es de que los seres humanos tenemos muchas identidades, cambiamos, son dinámicas, no están escritas en piedra, y además son negociables. Ya. ¿No? Y ahí me voy a yo dar el permiso de contar un dato de la encuesta. Dale. Hemos preguntado en 2 preguntas distintas. Primero, identidad étnica, ¿no? Entonces, es casi la misma pregunta del censo. ¿Con qué pueblo indígena se identifica usted? Y toda la lista, ¿no? Aymara, quechua, guaraní y demás. Cuando les das la lista, la gente, 57.7, si no me acuerdo mal, han dicho pertenezco a algún pueblo indígena, ¿no? Pero en otra pregunta, hemos preguntado, ¿usted es indígena, mestizo, blanco, afroboliviano, ¿no? Y 57% nos han dicho mestizo. El 70, creo. O sea, es casi 57-57. Ah, ya. Entonces, es como, bueno, no tiene sentido. Hemos hecho los cálculos, hay 13% o 15% de personas que dicen, soy indígena, digamos aymara, pero soy mestizo. Entonces, es como, ¿qué? ¿Por qué? Exacto. Ya. Lo instintivo sería pensar, estas personas se han equivocado. Pero no se puede, o sea, las personas no pueden equivocarse con su identidad porque eres tú el amo y señor de tus propias identidades. Y luego hablando con otras personas me dicen, claro, yo soy eso. O sea, yo soy, por ejemplo, vivo en el Alto, soy alteña, soy mestiza, porque yo ya no hablo bien aymara, ¿no? Pero estoy súper orgullosa de mis orígenes. Claro. Mis padres vienen del campo, mi identidad es aymara, mi ciudad es aymara, entonces yo soy aymara, pero también vivo en la ciudad, me siento mestizo, también quiero viajar y conocer otros lugares, entonces no me siento, tal vez lo indígena está como relacionado a lo rural, al campo, entonces yo ya no soy eso, pero soy aymara. Soy más cosmopolita, digamos. Exacto, entonces dices como, wow, las identidades se ven sido mucho más complejas, mucho más, se pueden sobrelapar entre ellas, ¿no? Y no hay ningún problema, pero políticamente lo que nos gusta es utilizarlas para generar votos, ¿no? Pero la realidad no es esa. La realidad no es de que la gente, porque está súper orgullosa de su región, no quiere a Bolivia. O quiere que se divida Bolivia, ¿me entiendes? Simplemente está muy orgullosa de su región y a la vez está muy orgullosa de ser boliviano. Y puedes ser ambas, ¿no? La política nos manipula haciéndonos creer que eso no es posible, pero sí es posible. Sí, había un porcentaje, no me acuerdo muy bien, si no me equivoco, era el 60% en total. Pero, 48% específicamente tiene miedo de que Bolivia se vaya a dividir.
¿Cómo nos podrías relacionar con lo que acabas de decir? Sabemos, nosotros vivimos libremente nuestras identidades, pero sabemos de que estas están siendo utilizadas políticamente para enfrentarnos entre bolivianos. Ya. Hay mucha gente que se da cuenta que eso es una amenaza. O sea, es posible que nos dividamos, ¿no? La pregunta, a propósito, la hemos hecho así, no es como, ¿usted quiere que Bolivia se divida? Claro. Sino, tengo miedo, porque cuando tú dices sí tengo miedos, es algo que no quisieras que pase, ¿no? Y además es súper interesante porque igual el 80% se siente orgulloso y se identifica primero como boliviano. Exactamente. Entonces, claro, tú ves los datos y dices, bueno, entonces no hay polarización, ¿no? La gente Claro. está súper orgullosa de ser boliviana, tiene miedo de que nos dividan el país, sus identidades no son mutuamente excluyentes. Y luego les preguntamos tu identidad política. Y Bolivia se divide en 3/3, se divide así como en una tortita donde hay Claro. 30% de oficialistas, 30% de Oposición. opositores y 30% de ningunos. Exacto. ¿No? Luego, cuando hay elecciones, esos porcentajes migran a lo que creen que tienen que votar o lo que conviene o lo que les parece correcto en ese momento, pero luego vuelven a los 3/3. ¿No? Entonces, si Bolivia está dividida por algo, no es ni por nuestras identidades étnicas, ni nuestras identidades raciales, ni nuestras identidades regionales, es por la política, ¿no? Porque la política utiliza estas identidades para enfrentarnos entre bolivianos. Ahora, no es que no exista racismo, no es que no exista regionalismo, por supuesto que existe y lo hemos encontrado en la encuesta, pero son números más pequeños de lo que creeríamos. Sí, ¿no? totalmente. Y ahí te das cuenta, en algún rato me preguntaba sobre el tema de los medios de comunicación. Queriendo o sin querer, redes y medios formales le terminan dando más micrófono a esos sectores más chiquitos de la población que son los más radicales. Claro que en realidad dentro del espectro del 100%, digamos, tenemos un 60% polarizado. De ese 60%, 20% es un poco más, o sea, altamente polarizado. Exacto. Y radicales es menos del 1%. No llega al 1%. Es 0,6, creo, 0,8. Sí, exactamente. Pero cuando veíamos estos datos siempre queremos hacer como un pie de página de un 0.6 o 0.9% de la población, más o menos son 40,000 a 60,000 personas, dependiendo en qué censo creas. Y si 40,000 es todo el estadio, digamos, ¿no? El Claro. Fernando Siles. Imagínate todo el estadio lleno de gente radicalizada. Si se organizan llena y se de conocen. odio, de discurso de odio. Si se conocen entre ellos y se organizan, nos matan a todos. No, y luego tú, digamos, investigas cuánta gente tiene Hamas, cuánta gente tiene Al Qaeda, cuánta gente tiene el Sendero Luminoso. No pasan de 20,000, 30,000, ¿no? Entonces, el radicalizado es súper peligroso. No necesitan números, necesitan justamente radicalizarse, ¿no? ¿Cómo construyes o cómo podrías fortalecer el tejido social o la identidad nacional, si quieres verlo de esa manera, tomando en cuenta estas diferentes identidades, ¿no? Es súper complicado. O sea, hoy yo lo veo en redes sociales, es súper notorio, digamos. O sea, chistes, el Colla, el Canva, esto, el otro. ¿Cómo puedes construir un país a partir de eso? Uno de los dramas más grandes del país es que somos un país muy grande y muy poco conectado. O sea, en cuanto a infraestructura. Es carísimo viajar en Bolivia. Y finalmente, si tienes plata, mejor me iré a Chile, mejor me iré a la Argentina, mejor iré a Miami, ¿no? Iré a Disney, ¿no? Antes de que irme a Pando, digamos, ¿no? Que sí existe, he ido y corroborado que existe. Corroboras. Sí. Doy fe. Es complicado viajar en Bolivia. Y la única forma, ubicas esta frase de Benedict Anderson, ¿no? De que la nación es una comunidad imaginada. Hay que preguntarnos cómo nos estamos imaginando la comunidad, ¿no? En otras épocas nos imaginábamos la comunidad a través de el arte juega un rol importante, ¿no? La música, las novelas y demás, pero igual estaban como muy privadas para cierto grupo de gente, una cierta élite que, digamos, tenía acceso a estas novelas, que podía leer, finalmente, que era alfabeto, ¿no? Entonces, nos ha costado mucho imaginar la nación porque no la podemos viajar y había niveles de alfabetismo altos que hacían que pocas personas puedan imaginar la nación. Entonces, yo tenía un profe que decía, mucha gente se debía morir sin saber que era boliviano, ¿no? Porque lo máximo que conocían era su pueblo, su gente, solo conocían lo que era, digamos, el oriente, lo que era el occidente, lo que eran las minas o lo que era la selva, pero no conocían más. Eso no ha mejorado mucho. Está un poquito más conectado el país, pero no mucho más.
Pero ahora tenemos canales más rápidos que nos ayudan a imaginar, y lo que has dicho es clave. Antes de que yo viaje a Santa Cruz y conozca un Camba de verdad, de carne y hueso, voy a ver 30 TikToks burlándose de los Cambas. Y los Cambas, antes de que conozcan un collo de verdad, de carne y hueso, van a ver 30 TikToks burlándose de los collos. Entonces, ¿cómo imaginamos la nación a través de estos contenidos? Intentando responder a tu pregunta, para mí, ¿cuál sería mi sueño así de poder construir una Bolivia? Es hacer un programa de intercambio masivo para jóvenes que puedan viajar por el país cuando son jóvenes y puedan conocer a otros bolivianos, y puedan conocer cómo viven y puedan conocer realmente cómo es toda Bolivia. Yo no voy a dar mi edad, pero recién me viajando. Es el año pasado, así mis 38, he dicho. Censurado. A mis tit. Porque nunca tuve la oportunidad, ¿no? Ni siquiera la curiosidad antes de así, llevaré mi platita y iré a Pando. Y ya así a estas alturas de mi vida recién puedo conocer cómo es realmente la Amazonía boliviana. No la conocía, ¿no? Y he conocido un montón de chicos que en los proyectos de Unámonos jamás habían subido un avión, digamos, ¿no? Entonces, estas cosas se hacen de forma analógica. Tú necesitas experiencias reales, vividas, humanas, de conocer de verdad al Camba, al Colla, al Chapaco, cómo viven, cómo son, antes de que me digan que esa persona es muy distinta a mí, que no puedo identificarme con ella, ¿no? Tocando, y ya que estamos en el tema de la identidad y de lo boliviano, ¿qué cosas crees que nos refuerzan la identidad boliviana? No son muy buenas. Una vez, de hecho, he investigado para un trabajo que tenía los cementerios, para intentar entender. Porque, claro, cuando tú ves los cementerios, las tumbas en otros países, reciben muchísima atención, muchísimas flores, muchísimas visitas, los héroes de la patria, ¿no? Que normalmente son héroes militares de algunas guerras pasadas, o presidentes, líderes que han sido, digamos, muy importantes en la historia de ese país, que te das cuenta que cohesionan, ¿no? Entonces a mí me da curiosidad saber cómo eran los cementerios bolivianos, si realmente habían las tumbas de estos héroes eran las que cohesionaban de alguna manera o generaban atención. Y en Bolivia es súper triste porque están recontra abandonadas, ¿no ve? Así como aquí está el presidente Mariano Daza, a la tumba, ¿no ve? Porque no los visitan mucho, no les dan, o sea, no terminan siendo como esa imagen de estas grandes... La cohesión nacional. Sí. O estamos sobre los hombros de estos grandes, ¿no? Ok. Ellos me predecieron. Para tener nación tú necesitas tener una noción clara de dónde vienes y luego a dónde vas. Exacto. ¿No? Entonces, nuestra nación, de dónde venimos, existen, pero son bien locales, ¿no? Es decir, yo me puedo acordar mucho de alguien que ha sido importante para la paz, para el mundo andino, pero tal vez esa persona no significa nada para el Oriente, ¿no ven? Claro. Entonces, hay pequeños héroes, pero no hay héroes así supernacionales. Las tumbas que más atención recibían eran las tumbas, por lo general, de niños que habían tenido algún tipo de muerte así súper violenta y que creían que eran niños que hacían milagros, ¿no? Pero nadie conocía la historia de Hilario Andaza, pero todo el mundo conocía la historia del niño, ¿no? Cómo lo mataron, qué pasó, qué milagros hace. Entonces la gente les lleva peluches, flores, fotos, todo. Porque incluso en Sucre, el de los... ¿cómo se llama? Se me fue. Hay la tumba más visitada en Sucre, si no me equivoco, es de la gente que falleció en los conflictos con Saratevilca. Claro, en la masacre de Ayoyo. En la masacre de Ayoyo, exactamente. Sí, exacto. Entonces, en Bolivia nuestra identidad va mucho... No tenemos los grandes héroes, tenemos las pequeñas víctimas, ¿no? Las personas humildes, valerosas, que digamos, son un ejemplo de vida, pero que nunca tuvieron poder. Hay un poco la idea de que el que sube al poder enloquece y se va contra el pueblo, ¿no? Entonces creo que eso nos da harta identidad. Te digo que no era muy buena porque está un poco basada en el victimismo, está un poco basada en la idea de que siempre viene alguien que nos hace daño, que nos roba. Chile. Exacto, obvio. Los pobres chilenos están como, pero claro. Tú estabas borracho. No, mentira, eso es falso. Pero nuestra identidad está muy basada en que alguien nos ha hecho daño y que pobrecitos nosotros, digamos, ¿no? Y no es que sea históricamente incorrecto, es verdad, hemos sufrido un montón de injusticias, pero pareciera que
lo único que nos ata los unos a los otros desde que somos como la víctima perfecta, ¿no ve? Y el problema de eso es de que cuando pareciera que podríamos superar eso de víctima, lo que tenemos que sacrificar es nuestra identidad. Y a veces nos aferramos, creo yo, al fracaso. Y esta es una cuestión así súper personal, digamos. No tiene nada que ver con el proyecto, ni pero sí mi opinión de que nuestra identidad es una identidad bien malograda en ese sentido. Es mi teoría de la conspiración de por qué la selección a veces le va mal, ¿no? Que le tiene miedo a la victoria. Y cuando gana es así como, wow, hemos ganado. Así es como, no se la creen, ¿no? Es como lo que ha pasado recién. ¿No puedes creer que hemos ganado? Es así como un sueño, ¿no? Pero le tenemos miedo a ganar, le tenemos miedo a no ser el que siempre es el pisado y el abusado, ¿no? ¿Y tú crees que eso está relacionado, digamos? O sea, yo siempre, lo que tú dices, lo he pensado, probablemente no lo he investigado, pero sí me daba cuenta, ¿no? O sea, y leyendo a veces decían, o escuchaba gente así, entre chiste y joda, digamos, en conversaciones con amigos, dicen, no, a los bolivianos nos caracteriza la desgracia, que así como que es súper victimista y demás. Pero yo creo que en realidad eso ¿no crees que tiene que ver con una cuestión de autoestima? ¿O de confianza? La autoestima a nivel colectivo es un poco distinta a la autoestima a nivel personal, ¿no? Digamos, uno la va desarrollando a medida de tu entorno, pero las naciones la van haciendo de otra forma, ¿no? No creo que tengamos baja autoestima. Creo que nuestra autoestima está basada en el fracaso. ¿Me hago entender? O sea, qué grandes víctimas somos, digamos, ¿no? O sea, como qué grandes ejemplos de personas, las heroínas de la coronilla, digamos, ¿no? Han matado a todos los hombres y estas valerosas mujeres han salido y han defendido a su lugar, ¿no? Entonces, la historia no sería tan interesante y no nos generaría tanta empatía si no hubiera pasado todo el drama previo, ¿no ves? Y nos sentimos muy orgullosos. Yo digo que más bien nuestra autoestima está súper alta. Por eso nos emputa cuando nos quieren robar nuestras danzas, nuestros bailes y demás, ¿no? Nuestra autoestima es alta, solo que tóxica, digamos, o sea, basada en cosas. Eso es como si la Rosa de Guadalupe fuera una nación. ¿Me entiendes? Ya. La Rosa de Guadalupe no puede dejar de ser dramática porque deja de ser la Rosa de Guadalupe. ¿Me hago entender? Ajá. Es como su identidad está basada en que pasen cosas terribles. Y hay un poco este concepto de la profecía autocumplida, ¿no? Tanto nos han dicho eso, cómo crecemos en los colegios, qué es lo que escuchamos constantemente, que eso es lo que le pasa a Bolivia, que Bolivia siempre la abusa, que a Bolivia siempre la estafan, que nuestros políticos son unos malditos, que siempre perdemos. Entonces, lamento boliviano. Exactamente. Hasta nos han hecho una canción y nosotros felices, ¿no? La cantamos. Entonces, hay una desprogramación que hay que hacer en ese sentido, que sí creo que va a tomar unas buenas generaciones. Aquí, solo una cuestión cortita. Es bien importante estudiar esto del trauma colectivo intergeneracional. Heredamos ciertos traumas a las otras generaciones, tanto en la cultura, en cómo narramos nuestra historia, pero también epigenéticamente. Es decir, hay mucho de memoria histórica de cómo hemos vivido. Hay que pensar quiénes han sido nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, qué han vivido y qué nos han heredado como memoria física, corporal, ¿no? O sea, nosotros somos nietos y bisnietos de toda la generación que ha ido al Chaco. Claro. ¿No? El Chaco ha sido una guerra así totalmente absurda, donde había cero odio con el otro lado, pero ha sido bien cruenta, ha matado a muchísima gente muy rápido. Hay mucha gente que ha ido a la guerra que no sabía lo que iba. Exactamente, totalmente frustrante de por qué estoy yendo a esto. Hay un bolero de caballería hermoso que es así como Bolivia, lo voy a citar mal, pero es así como Bolivia, ¿por qué me haces esto, no? O sea, ¿por qué tengo que ir a defenderte? ¿Por qué tengo que ir a morir? ¿Por qué tengo que dejar a los que amo y morir en tu nombre? ¿No? Fuerte. Y creo que es lo que nos han heredado y estamos, si no somos conscientes de lo que estamos heredando, lo vamos a seguir pasando, ¿no? Esta idea de que Bolivia es sacrificio puro, digamos. Pero yo soy muy optimista. Muy bien. Eso tiene que ser. Yo soy muy optimista y yo creo que sí. Afortunadamente, gran parte de la población en la actualidad es joven. Y como tú dices, las identidades se van construyendo. Y es súper loco. Te voy a poner una anécdota así súper pequeña. Yo me acuerdo cuando era niño. Yo siempre he sido súper movido ya. Pero yo veía a algunos compañeros que eran súper cohibidos, súper calladitos, tímidos.
Pero hoy veo a los jóvenes, a los niños, es otra cosa. Y yo creo que ahí juega también un rol grande la globalización. Sí. Las redes sociales y demás. Entonces, esperemos que las nuevas generaciones de Bolivia le den una nueva identidad, algo más positivo. Y en ese sentido, ya para cerrar la entrevista, ¿qué es Bolivia para ti? Es mi hogar, es lo que soy. Yo he viajado, tengo esta historia de haber 1000 veces querido emigrar y haberlo logrado y estar 2 años fuera y decir no, esto no es mi casa, ¿no? Extraña la marraqueta. Y con la excusa de la marraqueta y la morenada y no sé qué, pero en el fondo sí siempre he sentido que tengo una responsabilidad moral totalmente autoimpuesta, es así, es mi historia que me he hecho en mi cabeza, pero sí la siento súper fuerte de que este es mi hogar y si voy a trabajar y me voy a esforzar y voy a lograr algo, Tiene que ser acá. que sea para aquí, claro. Entonces es lo que soy, es de donde vengo y espero que sea donde muera. La última, que justo acabas de decir. ¿Cómo te imaginas, cómo reimaginarías Bolivia? Ay, qué hermoso. Creo que me la reimaginaría en relación a lo que decíamos ahorita, con jóvenes honrando a sus antepasados, pero dibujando otro futuro, ¿no? A veces nos han hecho creer que honrar a tu antepasado es repetir su historia. Es decir, como que tanto se han sacrificado ellos para conseguir tal cosa. Digamos, si somos mineros, tantos han sacrificado los mineros y ha habido masacres y ha habido tal cosa, entonces yo tengo que seguir defendiendo esto. Y de alguna manera tienes como la mochila y la carga de repetir la historia para honrarlos, ¿no? Si me reimagino Bolivia de una forma es de que los jóvenes, me voy a meter en la bolsa 2 segundos, a pesar de que yo he dicho mi edad, pues no va a ser muy creíble. Podamos conocer de dónde venimos, conocer a nuestros antepasados, conocer lo que ha pasado y honrarlos, pero decirles, no voy a repetir lo que te ha pasado a ti, voy a crear otro país, ¿no? Nos han robado y nos han dejado así en calzones, lo entiendo, te ha pasado, no voy a dejar que vuelva a pasar, pero voy a pensar en un país distinto, no voy a seguir luchando esta lucha, digamos, ¿no? Porque si seguimos luchando las viejas luchas de hace ya siglos, es como un ciclo sin fin, Claro. ¿no ven? Entonces, si me la imaginaría de nuevo, creo que sería así, rompiendo esos ciclos.